Bueno, empezamos ahora con los ecosistemas terrestres polares. Su latitud va desde los 90 grados norte, sería el polo norte, hasta los 60 grados norte, que sería básicamente pasar por Canadá, Siberia, Escandinavia, o 90 grados sur, 60 grados sur, que sería básicamente todo la Antártida, ¿vale? El círculo polar antártico. De mayor a menor latitud distinguimos tres. Tenemos el desierto polar, que no tiene herbívoros en tierra, pero sí en el mar, ojo con esto. Tenemos la tundra, que tiene suelos congelados, encharcados, y está formada básicamente por matojos. Y tenemos la taiga, que son bosques de pinos y abetos. ¿Qué podemos decir respecto al desierto polar? Pues que, como decimos, allí no hay plantas como tales, terrestres, por lo tanto no puede haber herbívoros en tierra. Entonces estos ecosistemas, ¿de qué se alimentan? ¿De qué viven? ¿Qué producen? Pues esto es muy interesante porque la producción no está en la tierra, sino que está en el mar. Está en el mar y se inicia con lo más pequeño que hay, que son algas microscópicas. Esas algas microscópicas, a su vez, alimentan a los peces. Por ejemplo, el más famoso de ellos sería el bacalao ártico o del Antártico, ¿vale? Y esos peces, a su vez, alimentan tanto a las aves como a las focas, que a su vez alimentan, en el caso del hemisferio norte, a los osos polares, y en ambos hemisferios a orcas, focas y a ballenas. Pero ojo con esto, que esto es muy importante. Hay en estos desiertos polares una interrelación máxima entre el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático, de una forma tal que no se pueden separar el uno del otro. Y estos desiertos polares, los mares de estos desiertos polares, son unos mares extremadamente ricos. De hecho, son los mares más productivos del mundo, mucho más, muchísimo más que los mares ecuatoriales donde están los famosos arrecifes de coral, ¿vale? De hecho, se puede decir que las cadenas tróficas de los mares se inician en los polos. Justamente por esos pequeñísimas microscópicas algas y por esos pequeños crustáceos que son el krill, que se comen a esas pequeñas algas, ¿vale? Y como ya veremos, es en esos mares polares donde, al producirse una mezcla de agua superficial y profunda, y el estar muy fríos, es donde básicamente el oxígeno de los mares, el oxígeno de la atmósfera, perdón, entra en los mares, y a partir de ahí, mediante las corrientes oceánicas, se va distribuyendo al resto de los mares del planeta. Pero bueno, volviendo al ecosistema terrestre, ese es el desierto polar, ¿vale? Que vive básicamente de la producción que hay en el mar. Es decir, cuando nosotros vemos un oso polar que está andando, caminando por la banquisa, por el casquete de hielo, y parece que no hay nada, sí hay muchas cosas. Lo que pasa es que esas cosas están justamente bajo sus pies, ¿vale? A nosotros nos parece que no hay nada, pero sí lo hay mucho, ¿vale? De hecho, los mamíferos terrestres más carnívoros más grandes del planeta Tierra son justamente los osos polares. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que esos mamíferos, esos animales que come el oso polar, están ocultos. Por eso el oso polar ha desarrollado mucho su olfato, ¿vale? Después tenemos la tundra. La tundra es básicamente lo que hay un poquito más abajo del desierto polar. Ahí ya sí hay vegetación. Esa vegetación consiste básicamente en matojos. ¿Por qué matojos y no árboles? Porque los árboles no pueden penetrar con sus raíces esos suelos que se pasan todo el año o bien congelados o bien encharcados. Esa tundra será, por ejemplo, el norte de Finlandia. Y en verano, pues esos suelos pasan de estar encharcados pasan a estar congelados a estar encharcados y se convierten en verdaderos criaderos de mosquitos, con lo cual son unas zonas
un poquito insalubres. También es donde viven muchos animales grandes, por ejemplo los renos, ¿vale? O los caribúes. Y después ya por último tenemos la taiga. La taiga es básicamente los bosques de pinos y abetos que hay en la región eurosiberiana. Entonces, aquí en España llegan a la cornisa cantábrica y tal vez un poquito hasta Madrid, pero sobre todo la cornisa cantábrica, ¿vale? Y los Pirineos. Y después en Europa se extienden desde de aquí, desde el norte de Escandinavia, ¿vale? Por toda la Siberia hasta llegar aquí, a la zona de Bering, ¿de acuerdo? Península de Kamchatka y todo lo demás, ¿vale? Es decir, ocupan una extensión muy grande. Y aquí en Canadá, ¿vale? Pues esta zona. Y ahora ya continuamos con los ecosistemas terrestres templados.